Muy, muy buen viernes. Tenemos mucho que discutir y como saben, hay muchos de los congresistas que están en sus distritos esta semana y ha estado sucediendo mucho. Así que vamos a empezar con alguna de la cobertura que muchos ustedes han estado recibiendo a través de todo el estado. Han hecho un buen trabajo en cuanto a mantener a Medicare en las noticias. Quiero simplemente indicar que algunas de las cosas que he visto a través del estado y hablaré sobre algunas de las experiencias que son comunes para la gente que conocemos en nuestra comunidad y puede ser que haya cosas que la prensa no discute. En este artículo, la senadora Baldwin continúa a tener audiencias y reuniones con cobertura. Y este artículo es interesante porque habla sobre dos madres y una de ellas hizo un buen trabajo en decir cómo Medicaid ha afectado a ella y a su familia de diferentes maneras. Esa es una experiencia que muchos de nosotros tenemos. Y en su caso, como madre de un niño que tiene una discapacidad y ha estado recibiendo servicio, cuidado que necesita y así poderse quedar en casa debido a que tiene Medicaid. Y también como hija, su propia madre tuvo Medicaid y ese es un papel de Medicaid, de apoyar a la gente que tiene Medicaid para ayudar temporalmente en sus vidas y a veces eso es importante porque les ayuda a poder salirse de Medicaid después y pudo hablar de eso como parte de su experiencia y de la experiencia de su madre y también como trabajadora, como que ha trabajado con muchas personas que dependen de Medicaid para sus servicios. Así que si usted tiene ese tipo de historias, hablar de de Medicaid y de cómo afecta a diferentes personas es un buen mensaje para que la prensa lo tenga, especialmente porque Medicaid paga por mucho cuidado a largo plazo y hay muchos adultos mayores que ne- pero si usted termina en una institución después de que todo su dinero se ha caducado en el cuidado privado, esta es una buena manera de decir que esto es algo que toca a diferentes personas de diferentes maneras y mucha gente a veces no cree que deberían o que estarían en Medicaid, pero a veces sí resulta ser un buen apoyo. Esta es una opinión pública, una editorial, y yo conozco al reportero que publicó este artículo y tenía algunas preguntas sobre los servicios comunitarios y me dice, este editorial es muy poderosa me, y estaba muy conmocionado y que así que si usted se comunica con los reporteros, usted está en el proceso de de crear una relación con los reporteros y lo que usted dice tiene un impacto y la manera en que prestan atención y cómo hacer cobertura sobre las situaciones. Así que a través de los meses, estar desarrollando esas relaciones con los reporteros es importante recordar que eso es parte de del desarrollo de las relaciones, ayudar a los reporteros a entender que este es un asunto profundo de ayudar a las personas a que reciban cuidado y que no es simplemente una historia que se cubre una vez y se acabó. Otra cosa importante es que
Este es otro ángulo no se ha, al cual no se le ha dado su cobertura tanto, pero que afecta a los condados o programas comunitarios y de la manera en que actúan con personas que están recibiendo ayuda eh, de programas que se administran por el condado y cómo afecta a los servicios de los condados. Eso es importante porque los condados hacen mucho trabajo en Wisconsin con Medicaid. Ayudan a que las personas ayudan a administrar y a que las personas tengan sus servicios. También juegan un papel en la administración de los programas y de los beneficios de las prestaciones. Y son las personas que están ayudando a asegurarse de que todos los que son elegibles estén recibiendo los servicios. Y mucho del dinero del que hablamos como para servicios de Medicaid no se queda con el Estado, sino que se distribuye hacia los estados y a las personas locales que reciben los servicios. Otras agencias son también ejemplos que ayudan con personas con discapacidades y mayores de edad. Muchas de estas agencias reciben el 85% porque juegan un papel en ayudar a la gente a entender sus opciones, especialmente en cuanto a cuidado a largo plazo. Así que muchas de las personas que entran a sus oficinas están preguntando o pidiendo por opciones en cuanto a cómo poderse mantener en su propia casa y cómo los cuidadores pueden ayudarles así en su familia o creo que a lo mejor necesito ser institucionalizado. Hay mucha gente en los condados que tienen un papel en servir a la comunidad y ustedes conocen a las personas, ah, si usted es uno de esos. Pero el dinero que entra al estado impacta a los condados y si eso cambia y ese dinero no está ahí, entonces, ¿qué es lo que se está afectando? Este es un artículo que habla sobre los diferentes condados y ha sido un aspecto de esta ley que a la cual no se le ha dado cobertura. Este habla sobre la salud mental porque el Medicaid es el primer cuidado para este evento. Se enfocó en una comunidad muy específica y lo que significa para esos proveedores y las personas que necesitan cuidado mental si hay menos dinero de Medicaid. Es un evento con éxito para los que son negocios locales y tienen una variedad de clientes que usan Medicaid. Este es un ejemplo para poder eh, demostrar los impactos específicos y el tipo de personas que están recibiendo Medicaid y qué significa si esos dineros están afectados. Hubo una cobertura recientemente en cuanto al senador Johnson, en cuanto a algunas de las madres que recibieron unas llamadas. Entonces una señora hizo una pregunta y el reportero le llamó inmediatamente para hacer una entrevista y en 15 minutos, eh, claro, tuvo que limpiar su casa y se sentó y en 15 minutos hizo una entrevista con este reportero y hubo una cobertura en video también en la área de Milwaukee y un mensaje muy importante sobre lo que estaba diciendo el senador Johnson y lo que estaba diciendo era que simplemente quería hacer inclusive más recortes más profundos. Así que fue una contraparte para lo que estaba diciendo el senador. Es un ejemplo de que esas conexiones que tienen se hacen importantes porque
esto, si usted tiene una pregunta, eso puede resultar en algo muy grande como una historia donde usted es quien está cuestionando los comentarios de un senador estatal. Entonces, solo para que sepa la gente, la semana pasada el proyecto de ley de reconciliación de ley pasó y la semana pasada hablamos de cómo reaccionar a esto. Eso es una lista de organizaciones que encontré que todos son organizaciones que emitieron u- manifestaron sobre ese ley de reconciliación. Muchos son relacionados con discapacidades, algunos para niños. Kids Forward está aquí. Ellos presentan a muchos niños y familias. Es una lista grande. Si su organización no está aquí, solo es porque no está en el reporte Wheeler. Por favor, avísenme si no les incluí y deben estar en esta lista. Pero solo para que sepan, había muchas organizaciones que dijeron, sí, sí, esa idea no es buena idea para nosotros. Hay varias personas de base que están pensando en cómo podemos tener una discusión con un grupo más amplio de personas sobre Medicaid. Nosotros sabemos qué está pasando, pero pensamos que no todos en nuestra comunidad saben lo que pasa. Y tienen razón. Les voy a enseñar ahorita una diapositiva. Incluso se hizo una encuesta que muestra cuántas personas en sus comunidades no saben nada de los recortes de Medicaid que están en el proyecto de reconciliación de ley. Entonces, esas son ideas que han estado burbujeando, trabajando las últimas semanas y finalmente lo tenemos aquí para compartir. La idea es tener encuentros de ver este documental. Apenas ah, pasó, lo mostraron en televisión pública y es sobre qué pasó para pasar la ley de americanos con discapacidades que tiene ya 35 años esa ley. Tienen un grupo de Facebook que dice manos fuera de Medicaid y están ligados con los distritos congresionales. Entonces, si saben en qué distrito están uno, dos o tres, hay una página para ustedes y van a estar poniendo ahí detalles para los encuentros de ver este documental. Quizá usted quiere ser anfitrión para un encuentro así en su casa o en una biblioteca local o para sus clientes, si usted es un proveedor para personas con discapacidad u otros grupos. ah, Y ellos tienen también una como caja de herramientas que han desarrollado. Hay una dirección de correo electrónico que ponen aquí y así usted puede replicar el evento. También va a haber un evento el 12 de junio, un evento virtual que es una discusión sobre ese documental. Entonces, piénselo como un evento de dos partes. Uno es en público y presencial, donde están viendo el, el documental juntos, como un club de lectura, pero aquí no es de leer, sino de ver. Y luego el evento virtual es una discusión panel sobre el documental. A mí se me hace muy padre que es algo así en dos partes que la gente puede hacer. No es solo sobre Medicaid, pero creo que la idea es de ayudar a la gente a entender qué tan integral es Medicaid, crucial para personas con Medicaid, personas con discapacidades, para que puedan
alcanzar sus derechos muy básicos como vivir en su comunidad. Pueden guardar la fecha. Esperemos que sea la primera de 2 eventos presenciales. Muchos de los cuidadores que no reciben pago también van a ser afectados por los recortes de Medicaid. Entonces, la coalición de Medicaid van a tener uno o quizá 2 eventos para hablar sobre el impacto de los recortes de Medicaid para las personas que dan cuidado sin pago. Eso era el 19 de junio. Bueno, ahora Congreso. También el proyecto de ley decisiones también está de regreso, pero vamos a pasar la mayoría del tiempo a entender qué está en el proyecto de ley de reconciliación y qué va a hacer el Congreso de los Estados Unidos. A ver, vamos a recordar todo lo que está en el proyecto de ley es una elección, es una opción, es una elección de reducir ingresos o no. Si se recortan impuestos, quiere decir que entra menos dinero al gobierno para gastar en lo que necesitamos. También hay aumentos en algunos gastos. Estamos escogiendo para qué elementos queremos aumentar gastos. Entonces, aquí es Defensa, Departamento de Justicia y Homeland Security que van a tener aumentos en su presupuesto. Si van a reducir ingresos, mucho de ese proyecto de ley es cuáles leyes de impuestos se están cambiando y cuánto. Y también son elecciones se está escogiendo quién se beneficia de estos recortes de impuestos y quién no. También qué recortes se van a hacer en gastos para pagar por estos recortes de impuestos. Si escogen qué cortar, están también escogiendo quién va a ser más afectados por esos recortes. También qué tanto cortar gastos a nivel federal y qué tanto disminuir ingresos. Entonces, todo lo que está en este documento de 1000 páginas son cosas que han escogido. Y básicamente, el proyecto de ley recorta más de $1 billón en Medicaid y SNAP y la ley de cuidado asequible, Affordable Care Act, más de $1 billón. Y esto y eso es para pagar $1 billón en reducción de ingresos de impuestos. Entonces, eso es básicamente lo que hace. Vamos a hablar de quién se beneficia de estos recortes. Todos estos ingresos que ya no van a entrar al gobierno federal para gastos. Penn Wharton hace un modelo de presupuesto y muchos miembros del Congreso le prestan bastante atención. Hicieron un modelo de la ley de reconciliación como lo pasó el House, la casa. Eso ve los recortes de impuestos y también los recortes en gastos de Medicaid y SNAP para pagar por esos recortes de impuestos. Hace varias semanas hablamos de si las personas las personas que reciben los recortes de impuestos quizá van a estar a final de cuentas mejores, tener mejor estado económico, aunque tengan recortes en su pérdida de Medicaid y SNAP, pero también van a tener recortes en cuanto pagan en impuestos. Entonces, a final de cuentas, el equilibrio de esas cosas puede ser que cero, puede ser que a final de cuentas no pagan más ni menos. Aquí se está investigando esa teoría. Entonces son niveles de
ingresos y la línea morada es donde es la diferencia. Entonces, las personas que hacen menos de 10, si están reportando menos de $17,000 por año, empiezas a perder bastante rápido. En año 2026 empiezan a perder $1,000 y este proyecto de ley es por 10 años. Entonces, lo que pierdes en 2026 y luego sigues perdiendo más y más. Los que hacen entre 17 y $51,000 pierden $700 de sus ingresos después de pago de impuestos. Y eso es en 2026 y pierden más y más. Y pueden ver en la tabla para ver cuánto necesitas ganar para ver qué porcentaje de cambio vas a tener. Y tomen en cuenta, algunas de las personas que ganan como $51,000 todavía pueden no estar mejor, sobre todo si tienen un plan de seguro médico de ACA y el costo de su plan aumente. Entonces pueden ver dónde está usted en esa escala de ingresos y qué querrá decir para mí si tuviera esa cantidad de ingresos que voy a perder cuando cortamos diferentes servicios para pagar por los recortes de impuestos. Los que ganan el más 0,1%, los más ricos, los que ganan más de 4 millones de dólares al año, son los que ganan más con esos recortes de impuestos y no les afecta los cambios en Medicaid y SNAP porque no son pobres, entonces no reciben esos programas. Entonces, básicamente, si tienen un ingreso bajo, es más probable que usted sea en el programa, en los programas, que ustedes se beneficien de programas que tienen los más recortes. Entonces, en Wisconsin tenemos como 5,89 millones de personas en el estado y el censo calcula el ingreso familiar. Creo que pueden ver que hay muchas personas en Wisconsin que ganan menos de $50,000 por año y probablemente son los que van a tener una pérdida neto ah, por los recortes en Medicaid y SNAP. Y el grupo segundo más grande son las personas que ganan entre 50 y $99,000. Y el beneficio para ellos, que tendríamos que ver caso por caso para ver si están ganando por no pagar impuestos o perdiendo por los programas que se recortaron. Y es interesante ver ah, el ingreso mediano para personas viviendo solos o personas que no están casadas que viven juntos. Si ganan $45,000 o menos, van a estar más afectados por los recortes de beneficios que por los recortes en impuestos. Bueno, esas son las cosas principales que ha cambiado. Estamos, y aquí se ve, We Are Here, es donde estamos ahorita. La próxima semana, Congreso regresa a Washington, D.C. y podemos esperar que vamos a ver que el proyecto de ley empiece a avanzar en el mes que sigue. Unos puntos. El Senado no está planeando en este momento para hacer reuniones públicas de mercado. La casa sí lo hizo, la Casa de Representantes.
y estuvimos viendo ah, mm, que reuniones para considerar ah, para los recortes, hubo eventos públicos y pasaron mucho tiempo en eso, pero el Senado no está planeando en eso. Entonces sabemos qué hizo el proyecto de ley de la casa, pero no vamos a ver qué recortes está pensando en el Senado. Ya tienen negociaciones, pero atrás de puertas cerradas. Hay algo importante que está haciendo el Senado que la Casa no, en la Cámara de Representantes no se... En el Senado hay un parlamentario y tiene reglamentos diferentes. Uno de esos reglamentos es determinar si algo se puede quedar, mantener. Eso se llama la regla Byrd. Esa persona está viendo lo que se aprobó en la Cámara y está viendo si hay provisiones dentro de eso que no podrían ser aprobados en el Senado. Esa regla Byrd se asegura de que el contenido de la propuesta se relaciona a los gastos, primero, y que no es simplemente un cambio de política. Algunos de los que han estado siguiendo el proceso de presupuesto estatal es algo similar a lo que hace el Comité de Finanzas del Estado al remover ciertos aspectos de la propuesta que no tienen que ver con los gastos y que por lo tanto no tiene nada que ver con pertenecer en el presupuesto. Y eso es lo que está haciendo el Senado ahora. Están viendo a toda la propuesta de ley y cada uno de los senadores pueden desafiar lo que se presenta. Ah, Hay todo tipo de frases divertidas que dicen que vamos a ver la propuesta de ley y llamarle un baño de pájaro en, ah, hablando de la regla Byrd. Estas son las cosas que se han estado identificando y una de ellas, por ejemplo, si los estados si se les puede prohibir a los estados usar la inteligencia artificial y algunos dicen que eso no creen que se les va a quitar. Así que todo lo que está en la Cámara y se remueve, eso después, si hay recortes que se han propuesto que parece que no habrá nada fiscal en ellos y que a lo mejor afectan a Medicaid o a gente que recibe financiación de Medicaid. Si lo sacan de ahí, entonces eso quiere decir que no puede regresar a la Cámara una vez que el parlamentario hace esa evaluación, tal vez no la próxima semana, sino la siguiente. Entonces la ley se calendariza para poder negociar ah, la próxima semana y la siguiente estarán discutiendo esto y cómo se harán los cambios, se enmendará en el pleno del Senado. Entonces, el Senado puede fijar una fecha para debatir por un periodo de 20 horas en el cual se presentan varias diferentes enmiendas para hacer cambios y esos cambios, eso es después de esas horas de debate, el Pleno del Senado puede votar en el texto de la propuesta y acuérdense que esta es una reconciliación, por lo cual solo se necesitan 50 50 votos para aprobarse. La cobertura
de lo que la fecha de línea de tiempo. Si dicen que tenemos, hay mucha gente que dice que pueden empujar a que se apruebe antes y hacer las negociaciones anteriormente si el parlamentario aprueba, termina su trabajo. La razón por la cual la fecha del 4 de julio se sigue mencionando es porque esto incluye un aumento a la deuda de techo, lo que dice que el gobierno de Estados Unidos tiene pagos que hacer, y si no hace esos pagos, eso ha incluido un procedimiento para acordar en aumentar el techo de esa deuda para poder seguir pagando esas cuentas. Ese techo de deuda podría llevarse a cabo en agosto, pero esto a lo mejor podría movilizarse un poco más rápido en el Senado, pero la Cámara, si el Senado intenta hacer cambios, eso quiere decir que la Cámara debe discutir esos cambios que han hecho en el Senado y estar de acuerdo de nuevo. Entonces, así que hay mucho tiempo para poder influenciar estas próximas 2 semanas, porque la Cámara ah, lo aprobó por solamente un voto, y muchos de los miembros de la Cámara de Representantes querían ciertas cosas dentro de esa propuesta, y el Senado a lo mejor no las mantiene. Y podemos terminar una situación en que lo que hace el Senado sobre lo que se aprobó en la Cámara puede ser diferente, y eso es bueno para nosotros. Así que nuestra política nacional es identificar ciertas cosas que podrían hacer que el Senado, la versión del Senado y la versión de la Cámara sean diferentes, y unas de esas cosas están incluidas en la sección de Medicare y SNAP. Lo de que los estados tengan que pagar un match, los estados actualmente no pagan nada, y por lo tanto SNAP es un programa 100% pagado, financiado por el gobierno federal, pero si eso aumentaría lo que los estados tienen que proveer basado en los errores que se cometen. Ese es un ejemplo de un asunto que creemos que impactaría a los estados y a la gente, y la solución, las enmiendas de cómo acercarse a esas preocupaciones. Eso pues nos diría qué significa para el estado. Mucho de lo que los senadores tienen como preocupación es que los impuestos de Medicaid, eso impacta menos a Wisconsin que a otros estados, porque nosotros no usamos esos impuestos para generar ganancias que después se usan para pagar la parte de Medicaid. Pero Wisconsin tal vez podría utilizarlo más de lo que hace ahora, pero cerraría una puerta en potencialmente tener que aumentar la ganancia en el futuro. Es un impacto que muchos estados usan, y el no poder ajustar ese impuesto en el futuro limitaría su habilidad para poder aumentar las ganancias para el programa. Ese es un área en la que podrían ver algunos de los cambios. Para tal vez otras maneras
que pueden afectar más a Wisconsin que las provisiones actualmente presentadas. No hemos hablado mucho de esto, pero la propuesta de ley eliminaría Planned Parenthood. No lo menciona por nombre, pero habla del tipo de servicios que hacen en Planned Parenthood. Y es el único lugar donde muchos servicios se ofrecen, el único lugar donde se ofrece ayuda sobre salud de reproducción. Ese es el único lugar al cual mucha gente tiene que ir. Y hay indicaciones de que es si estas cosas no se aprueban a través de la regla Byrd, entonces puede haber un problema. La número 4 es en cuanto a lo que los estados, es la participación de expansión de Medicaid, que no aplica para Wisconsin. Hay requisitos de demostrar que trabaja o es exento y eso sí afecta a Wisconsin. Hay unos senadores que tienen ciertas preocupaciones muy específicas sobre esa provisión. Dos, dos de esas cosas son que hay dos senadores a los que no les gusta que a los estados se les exija tener esos requisitos de trabajo y muchos estados pueden tal vez escoger no hacer eso porque administrativamente es muy caro y cuesta mucho trabajo. Pero no sé eh, cuánta esperanza podremos tener eso porque en cuanto al ahorro, hay dos, 287 mil millones de dólares que quieren ahorrar y en ese cambio, y si empiezan a hacer cambios a los artículos que tienen más recortes, entonces tendrían que ver cómo hacer cambios en otras cosas o cambios adicionales o tendrían que reducir el número de ganancias a través de los impuestos. Hay muchos estados ah, que tienen como trabajadores estacionales, temporales, que a lo mejor tienen ganancias de ingresos mayores por cierta temporada, pero si están viendo mes a mes, hay gente que probablemente calificaría un mes y tal vez no el siguiente, y eso agrega a los dolores de cabeza administrativos y también de la persona que está tratando de averiguar si la gente califica o no. Y hay otros senadores que tienen otras ideas sobre las edades que se requiere que trabaje la persona. Hay, hay quienes dicen que 18 a 65 años. Hay muchos senadores que están, eh, mientras más personas se les esté requiriendo de trabajo. Hay muchos senadores, si alguien no se recibe el cuidado, la cobertura de Medicaid, entonces lo haremos más caro para que eh, tengan cobertura y eso no tiene sentido. Así que hay muchas provisiones y están trabajando en las excepciones, e inclusive tener que comprobar que para poder ser elegible para Medicaid hay ciertas excepciones, etcétera. Hay otros asuntos que no están no son sobre Medicaid ni SNAP, incluyendo
haciendo algunos impuestos ah, permanentes, sobre todo impuestos a las empresas. Otros son impuestos que eran prioridad para la casa, que no eran prioridad para el Senado y viceversa, unos que quiere el Senado y no quiere la casa. Hay una sección de senadores contingente que quieren recortes de gasto más fuertes, creen que el proyecto de ley de la Casa de Representantes que recorta $1 billón no es suficiente y hay otros senadores que dicen que quieren $2 billones en recortes. Entonces tenemos que saber que va a haber propuestas de más recortes más profundos. Pero el senador Johnson ha sido claro de que hay varios senadores que quieren recortes mucho más profundos ah, de lo que han dicho. El senador Johnson dice que preferiría $6 billones en recortes y regresar al nivel prepandemia de gastos. Mi matemática, no soy tan buena para matemáticas, pero hay una diferencia enorme entre 2 billones y 6 billones. Si estamos preocupados por el nivel de recortes de gastos en de la Casa de Representantes, entonces para el Senado va a ser todavía más fuertes. También hay algunos que quieren recortar otros impuestos que van a disminuir que entra para ingresos. Entonces, vamos a hablar de nuestros objetivos para las próximas semanas. Claro que el primero es hacer que ese proyecto de ley no pase el Senado. Mucho del trabajo que ustedes y otros han estado haciendo es de ver qué va a tener impacto para que la gente vea que esos recortes no les va a ayudar. Medicaid y SNAP son los dos asuntos que tienen más atención. Ese proyecto de ley necesita 50 votos para pasar. Ah, una mayoría apenas de 50 lo pasaría. En los republicanos son 53 senadores, entonces solo pueden perder 3 votos. Acuérdense, en la Casa de Representantes, ese proyecto de ley pasó por un solo voto. Entonces, no necesitamos a muchas personas que tengan preocupaciones y no quieran aceptarlo. Aunque no quieran rechazar todo el proyecto de ley, los senadores republicanos tienen suficiente poder y de eh, están en una posición de poder para que si hay partes de su proyecto de ley que no quieren, pueden retrasar el voto. Entonces vean cómo hay unos que quieren que llegue a voto lo más pronto posible y otros que quieren condicionar su apoyo para ese proyecto de ley, dependiendo de que si pueden conseguir otros cambios que quieren. Y bueno, el segundo objetivo es retrasar el voto, porque lo más retraso que haya nos da más tiempo para que los senadores entiendan qué incluye el proyecto de ley de la Casa de Representantes y cómo eso va a impactar a su estado y eso puede causar preocupación en ellos para que quizá no acepten, no voten por ese proyecto de ley. Vamos a hablar más. Vamos a ver que a nivel estatal va a haber estudios e información de qué quiere decir esos recortes para el estado de Wisconsin. Y eso está muy bien, eso nos ayuda. Y el tercer objetivo es muy importante
lo más diferente que sea la versión del Senado que la versión del proyecto de ley de la Casa, lo mejor es, porque la Casa de Representantes apenas lo aprobó y tienen miembros que querían recortes más grandes, pero el proyecto de ley de la Casa, aunque pensamos que tiene mucho impacto sobre nosotros, pero es mucho más moderado que el proyecto inicial de qué querían cortar. Y eso es una victoria de ustedes, es de todos trabajando juntos por meses para mostrar que esas ideas radicales de recortes fuertes a Medicaid no iba a ser bueno. Eso no es para decir que este proyecto de ley no es muy malo, pero podría haber sido peor. Pero bueno, eso es lo que apenas pasó, se aprobó en la casa por un voto. Entonces, si la versión en el Senado es muy diferente, hay que hacer que todos esos miembros de la Casa de Representantes que apenas votaron por eso, ahora tienen que ponerse de acuerdo para otro proyecto que tiene tantos cambios que quizá ellos no están de acuerdo. Quizá quita impuestos, quizá que ellos no quieren cambiar, como los impuestos estatales o recortes más fuertes a Medicaid, que puede afectar a distritos congresionales más moderados, no tan conservadores. O también están los conservadores fiscales que quieren recortes más fuertes, pero otros miembros de los republicanos puede ser que no quieran eso. Entonces, por eso llamamos a temas de cuña, porque lo más diferente que son esos dos proyectos de ley, lo más difícil es que se pongan de acuerdo y tienen que ponerse de acuerdo con el mismo, que sea idéntico los dos proyectos de ley que se aprueban en la Casa y en el Senado para luego poder pasarlo al presidente para él decidir si lo va a firmar o no. Entonces ya pasamos mucho tiempo hablando del Senado, pero no nos vamos a olvidar de nuestros amigos en la Casa de Representantes. Hemos hablado de lo importante que es involucrarse, contactar a los miembros, a los representantes. Entonces, cuando ese proyecto de ley estaba en la casa, queríamos que el Senado, su senador también supiera su opinión para que supieran la reacción de ustedes a este proyecto de ley que ellos iban a tener que aprobar. Y ahora que está en el Senado es lo mismo. Ahora sabemos cómo votaron ah, los representantes. Todos los representantes de la Casa de Representantes en Wisconsin, todos aprobaron los recortes de $1 billón en servicios como Medicaid y SNAP para pagar el $1 billón de reducción de ingresos por los recortes de impuestos. Esos miembros van a tener que votar sí otra vez cuando el Senado al fin les mande su proyecto de ley. Entonces, hay que asegurar que ellos sepan, los de la Casa de Representantes, que sepan que usted sabe cómo votaron y su opinión sobre ese voto y su preocupación, sus dudas, sus desacuerdos con ese proyecto de ley que aprobaron. Y ellos van a tener que volver a votar cuando el Senado les mande su versión. Entonces, que quizá ellos deberían de considerar las preocupaciones de usted antes de volver a votar. Es importante que sus representantes sepan que ustedes están dando seguimiento, que están viendo qué proyectos de ley están pasando y ellos cómo votaron. Y el cuarto, los miembros democráticos de la casa, todos votaron no. Nosotros tenemos dos. Entonces ellos votaron en contra del proyecto de ley. Entonces, si se siente, y si siente que ya está
con no mucho ánimo para hacer otra llamada difícil, puede llamar a uno de los demócratas y agradecerlos por su voto. Y eso también les dice que ustedes están viendo qué hacen y que usted va a estar dando seguimiento a sus futuros votos y que le van a estar diciendo su opinión sobre el proyecto que apruebe el Senado. Bueno, ya habían visto esta diapositiva, es solo para decir, aquí hay un como resumen a grandes rasgos de cómo afecta los recortes de Medicaid a Wisconsin. Hay más recortes ah, que afectan a los estados que ampliaron su cobertura de Medicaid con el Affordable Care Act, la ley de cuidado asequible. Entonces, no todo lo que está en el proyecto de ley se aplica a nosotros, porque nosotros no hicimos esta ampliación. Esas son las cosas que nos afectan más a nuestro estado. Otra cosa, el requisito de trabajo es probablemente el que tiene más impacto sobre trámites y papeleo y gastos. Esto realmente va a afectar a todos los que caen bajo ese requisito, que tienen que comprobar que o que trabajan o que no tienen que trabajar, que no entran en ese requisito. En Nueva York publicaron un texto muy completo de a quién afecta y cómo y qué tendrían que hacer. También había otra cosa que dieron de la oficina de Trump que realmente dio muchos detalles. La semana pasada, el secretario Kennedy, el secretario de Salud y Servicios Humanos, y del Departamento de Agricultura y Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, todos juntos dieron un documento ah, de, ah, que dijeron que queremos un solo requisito de trabajo para todos los programas sociales. El proyecto de ley de reconciliación no incluye requisitos de trabajo, por ejemplo, para bonos de vivienda, pero sí lo amplía para SNAP y lo empieza para Medicaid. También hay un presupuesto del presidente que va a salir, todavía no ha salido. Pero es interesante ver que el Departamento de Vivienda y Servicios Humanos está diciendo eso, porque eso nos dice mm, que otros programas de servicios sociales también van a empezar a pedir esos requisitos. Entonces, si una persona tiene varios tipos de servicios públicos que recibe, eso quiere decir que va a haber un, una maraña más complicada de trámites burocráticos que la gente tiene que navegar de manera rutinaria para recibir sus servicios. Y aun si no necesita mm, comprobar que trabaja. Si usted está en una categoría exento, aún así tiene que comprobar que está exento y tener la documentación para comprobarlo. Eso es importante porque dice que las personas que están afiliados con la administración de Trump públicamente están diciendo al Senado para decir, nosotros realmente queremos ese cambio que está en el proyecto de ley de la casa. No hagan cambios grandes al requisito de trabajo. Hagan solo cambios pequeños que atienden a sus necesidades. Este no es un proyecto de ley bien escrito. Esta semana tardaron 3 o 4 abogados. Tuvimos una pregunta pequeña, bueno, una pregunta grande sobre una parte
del proyecto de ley, no sabíamos si teníamos razón o no, porque si tuviéramos razón era algo muy importante. Y pronto teníamos 5 personas en el correo, varios eran abogados y tardamos bastante para traducir, para entender esa parte, para ver si aplica o no a Wisconsin. Fue muy complicado. Eso es solo un ejemplo que hay mucho lenguaje en este proyecto de ley que fue escrito muy rápidamente, nada claro, que quizá necesita bastante interpretación. Algunas partes parecen contradecir otras partes en otras secciones y deberíamos estar preparados para que va a haber más cosas que descubramos que están en este proyecto de ley y más análisis que qué quieren decir estas cosas para los estados. Una de las cosas, uno de los cambios que afectaría el mercado de seguro y otro grupo de ideas que son menos aceptables. Así que ahora en sesiones anteriores hemos hablado de el, el mercado de seguro para cuidado asequible y mucha gente que no tiene, que no tiene seguro a través de sus empleos o que tienen sus propios negocios y que dependen del mercado de seguro. Hay mucha gente con discapacidades que eh, reciben su seguro a través del mercado y eso también es cierto para muchos adultos mayores y también es cierto que para muchos negocios pequeños, especialmente en el papel comunitario, que no tienen más de 50 empleados y que tal vez tienen muchos empleados, pero los empleados son de tiempo parcial. Para esos negocios pequeños, eh, esos tienen que proveer seguro a sus empleados y tienen que conseguir entonces seguro a través del mercado de seguros. Muchos, muchos de los que no tienen muchos empleados y no se les requiere proveer seguro, básicamente, pues luego no pueden pagar lo que se cobra en el mercado. Hay muchos cambios en en esta propuesta que son específicos para el mercado de seguro y si los ve todos en conjunto, parece que están eh, regresando a el mercado a años anteriores cuando el mercado no funcionaba muy bien. Cuando se pasa cierta legislación como la ley asequible, eh, se toma tiempo para que funcione bien y eso ha pasado en los últimos 15 años. Y se acuerdan que cuando empezó el programa, el sistema cayó mientras estaban implementando algunas de algunos de los cambios que tenían que hacerse. Estos cambios parece que eh, están deshaciéndose de los cambios que se hicieron como parte de la mejora del sistema. Muchos de esos, muchas de estas cosas parecen más bien cambios en política y son difíciles de entender, pero colectivamente significan mucho porque cambian realmente cómo la gente recibe cobertura. Por ejemplo, el terminar la inscripción automática. Si usted es quien tiene el seguro y tiene la responsabilidad de activamente, es mucho más papeleo.
recortar el periodo de inscripción es también otra manera de hacer que la gente tenga más presión para poder hacer cosas que las cuales no tienen que hacer ahora. Mucha gente también ha tenido cambios en en sus familias, divorcios, alguien ha muerto en la familia, etcétera, han perdido el seguro a través del empleo o cualquier otra razón. La ley actual les da un periodo de gracia de 90 días para poder recibir cobertura mientras preparan el papeleo. Y esto enmendaría ese periodo de gracia. Y puede ser que durante ese periodo que están haciendo los ajustes no tengan cobertura. También hay cambios al modelo anterior de incrementar los límites de desembolso y los deducibles que entonces en vez de caer en manos de los seguros, caen en manos de las personas. Y la administración ya ha cambiado la financiación para personas que están trabajando en eso, los navegadores del mercado, que se ha reducido al 90%. Y esta es la gente que procesa todo el papeleo de los requisitos que esto aumentaría. Todos esos cambios en la ley de reconciliación, independientemente de lo que hemos estado hablando, lo cual es los subsidios de mantener las primas reducidas, eso llegaría a aumentar dramáticamente esas primas. La ley de reconciliación no hace nada para cambiar eso. En este momento tenemos que la administración ha recortado ah, para quienes ayudan a gente a navegar. La ley también hace muchos cambios que lo hacen más difícil para que la gente reciba o se mantenga en los planes del mercado de seguro, y el Congreso no hace nada para que al, eh, al, al vencerse esos plazos, mucha gente, eso quiere decir que hay gente saludable ah, que tal vez no podrán financiar esos cambios. Y eso es importante porque eso es el problema que la ley de Obama o ACA estaba tratando de asegurarse de eliminar, para que la gente que llegara a un hospital hubiera alguien que cubriera los gastos. Y usted y yo y muchas otras personas, conocemos muchas otras personas que cada una de esas, para una de estas cosas, cada una de estas cosas es más difícil tener que averiguar lo que significa. Si usted ya está enfermo o tiene una condición crónica o tiene por virtud de edad, discapacidad, de necesitar cuidado en el futuro, usted hace lo que tiene que hacer para mantener su seguro. Esas son las personas que probablemente tendrán más gastos, y gente más joven que a lo mejor decide no acceder a estos programas porque lo ven como muy caro, y entonces el seguro se hace más caro, porque así es como mantienen los costos a menos precio, porque necesitan mucha más gente que están saludables y que pagan para que la otra gente que está en el seguro tenga cobertura. Y eso es importante, que estos cambios que, que tienen un impacto en el sistema de salud
así como los recortes de Medicaid tienen un impacto en el sistema en general y que los hospitales y otros lugares dependen para su financiación y operación. Otras ideas de las que hemos hablado mucho, es que estos son cambios que se han introducido en la última semana y tienen la intención de asegurarse de que sean menos as- ace- aceptables para los estados y antes estados que no tenían expansión como Wisconsin, eh, eh, había un bono que el gobierno federal prestaba por los primeros años mientras el estado expandía sus servicios. Y eso tiene sentido porque hay trabajo extra que tiene que hacerse al principio de los programas y se está recibiendo dinero federal para hacerse. Esta ley elimina esos bonos para los estados que deciden expandir servicios. También aumenta la tasa de reembolso de Medicaid para los hospitales y centros especializados en 110%, así que eh, le dan un reembolso, pero no. Si los estados deciden expander, entonces se les quita el 10% de la financiación y eso económicamente no tiene sentido porque si vamos a cubrir más gente, si ahora tenemos que calcular y no vamos a recibir el bono y vamos a perder ese 10% por el servicio que cuesta mucho, la financiación que el Estado recibe se reduce y las otras provisiones dentro de la ley ya aplican para estados que tienen expansión de Medicaid. Si el Estado decide expander, entonces eso incluye cosas que administrativamente cuestan mucho para que los estados puedan administrar. Así que colectivamente estas son un grupo de políticas que hacen que los estados como Wisconsin no quieran después expandir. Ha habido también cobertura sobre cómo Medicaid afecta a los cuidadores en familia. Hemos, hay mucha gente que como cuidadores sin paga. Hubo un reportaje en PBS con uno de los expertos en este campo que dijeron que hay cuidadores sin paga que dependen de. Esto aplicaría a ese tipo de cuidadores y hay muchos cuidadores que proveen navegación para quienes están en Medicaid para que se puedan mantener en el programa. Y eso es potencialmente un costo administrativo muy alto que se cambiaría a, a que los cuidadores de salud mantengan su cobertura. Hemos hablado de cómo se han creado también hoyos en los estados y decisiones que se han hecho en cuanto a cobertura de servicios comunitarios porque son caros. Ahora, los los cuidadores sin paga son quienes mantienen los servicios comunitarios y algunos estimados hablan del 80% que el cuidado no se cubre por el sistema, pero sino que se cubre por personas o cuidadores sin paga. Y y esto cambia a que los cuidadores sin paga eh, tengan que cubrir más y eso hace que mucha gente no pueda hacer eso y mucha gente no
no puede entonces mantenerse en sus casas porque no tienen los cuidadores sin paga no pueden mantenerse con esos. Otra revelación esta semana es que la gente con discapacidades de desarrollo, especialmente adultos que están en Medicaid y Medicare, que son elegibles a el 20% de los, no tienen que saber exactamente cómo funciona, pero si tiene recortes en Medicaid y la gente pierde su cobertura de Medicaid, o si la cobertura es menor a la anterior, entonces eso tiene un impacto en Medicare. Tenemos en tenemos 176,000 personas en Wisconsin que tienen la situación, que tienen bajos ingresos y que están recibiendo ambos Medicaid y Medicare. En que Medicaid paga para unas cosas, Medicare paga para otras cosas. Y si empiezan a jugar con esas coberturas y una persona cubre cierta cobertura de un programa o de otro, eso realmente afecta al individuo. Otra revelación. La semana pasada había mucho sobre déficits. Entonces, el proyecto de reconciliación que pasó la casa reduce la cantidad de ingresos que ingresa y aunque hace muchos recortes, no hace suficientes recortes para pagar todos la reducción de ingresos que hay. Entonces, eso se llama un presupuesto de déficit, porque sigues gastando, pero tus recortes de gasto no son suficientes. Y es un déficit bastante grande, va a aumentar el déficit del gobierno por 2 o 3 billones de dólares. Hay una ley que pasó el Congreso hace unos años que pegó porque dice que si pasas un presupuesto que aumenta el déficit demasiado, vamos a poner un castigo. Si no, vas a aprobar un presupuesto que gasta mucho más de lo que va a entrar en ingreso por los recortes de impuestos que hubo. Entonces, si vas a tendrían que, si no hacen eso, vamos a hacer recortes obligatorios. Si ustedes van y les vamos a dejar que ustedes decidan qué recortes hacer, pero si hacen gasto déficit, vamos a hacer gastos, recortes de gasto obligatorio en todas las áreas. Y eso se llama secuestración. Secuestración no aplica a Medicare. Y lo que quiere decir secuestración, quiere decir es ah, una reducción de 4% automático a Medicare, que querría decir 500 mil millones de dólares en recortes del Medicare. También esa secuestración aplica para todos los gastos del gobierno, todos los gastos. Entonces va a ver que algunos de los áreas que ya les hicieron recortes van a tener más ah, áreas que ya tienen presupuesto en 2025, también ahí les van a quitar una parte y el proyecto de la casa, si pasa como está ahora, ah, habrá recortes de secuestración de 238 mil millones de dólares en los próximos 10 años para pagar por todos los gastos que no hubo suficientes recortes. En el pasado, nunca han dejado que llegue a nivel de secuestración porque
la ley PAYGO no es muy buena forma de hacer recortes porque es recorte automático a todos. Nunca se ha implementado, pero tenemos otro Congreso diferente. Entonces, para no tener ese problema, van a tener que aprobar en el Senado algo diferente a lo que aprobó la Casa. Quizá el Senado va a hacer cambios que hagan que no sea necesario secuestración porque va a haber más recortes en gasto o quizá va a haber senadores que dicen no quiero hacer más recortes, vamos a dejar que pase a secuestración. No sabemos, pero si no, nada cambia en en ese proyecto de ley de la casa, hasta Medicare tendría recortes. Y en general, los recortes en el sistema de salud general se está haciendo más claro porque hay personas que pasan de un tipo de cobertura a otro y a veces de manera rápido. La gente está moviéndose de Medicaid a Medicaid ACA, a ingreso seguro de su trabajo, algunos tienen Medicaid y Medicare, y la gente fluye por diferentes puertas para acceder al cuidado de salud, pero agregar complejidad y trámites a cada punto de entrada aumenta el riesgo de que hay gente que o va a tener faltas en su cobertura o que no logren quedarse en ninguno de esos caminos. Y si eres un hospital o otro proveedor que está intentando averiguar, bueno, ¿cuál es mi fuente de pagos? Medicaid es uno grande. Asegurar que la gente tenga algún tipo de seguro, ya sea del mercado o de su trabajo, y Medicaid, es todo eso es lo que asegura que los servicios de salud sigan abiertos. Y este proyecto de ley afecta a todos esos y quizá va a resultar en que muchas más personas no tengan ninguna cobertura. eh, Tan solo con el cambio de Medicaid, Medicare y seguro en el mercado, va a reducir el número de personas que tengan seguro en 14 millones. Estas son las áreas que pensamos que en Wisconsin va a tener va a estar más afectado. Ahora se están analizando algunas provisiones. Hubo un análisis de la oficina del presupuesto del Congreso que van a ahorrar 92 mil millones de dólares por los requisitos de trabajo más fuerte en SNAP. Nuestro propio Departamento de Servicios Humanos hizo su propio, en el estado, hizo su propio análisis porque hay gastos que son específicos para el estado y vieron que los cambios que que el proyecto de ley de la casa necesita necesita aumentar 314 millones de dólares por año de lo que tiene que pagar el Estado. Y pensamos que 90,000 personas en Wisconsin van a perder su apoyo alimenticio. Si piensan 314 millones por año y tenemos ciclo de presupuesto de 2 años, son 628 millones de dólares que tengamos faltante solo por estos cambios. Estos son solo de SNAP y luego están los recortes de Medicaid que todavía no tenemos el análisis del Estado y va a tener igual o más impacto. Y luego, cuando pensamos en qué quieren decir estos recortes federales para los presupuestos estatales, un, un hoyo de 628 millones de dólares es muy grande y luego lo vas a aumentar. Ningún estado puede cubrir una pérdida de ingresos tan grandes sin pensar seriamente en qué está gastando su dinero. Bueno, rápidamente, aparte de
tema de presupuesto. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, se llama GAO, es similar a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Son independientes y hacen análisis para miembros del Congreso. Van a dar un reporte en septiembre sobre requisitos de trabajo y uno de sus áreas de enfoque es fraude y desperdicio y abuso. Pero parece que hay algunas opiniones que el GAO ha tenido que no han sido populares, no han sido bien recibidos por miembros del Congreso sobre los recortes o los paros de pago. Entonces es importante ver que algunos de esos análisis independientes que nosotros dependemos de ellos para entender cómo estos cambios van a impactar a personas y estados están siendo atacados porque lo que están diciendo, no están diciendo lo que el partido mayoritario quiere que digan. Y esta semana, el miércoles, ¿se acuerda? Rescisiones, el proyecto de ley que tiene que codificar algunos de los recortes que ya hizo el Doge, está regresando y va a estar en la Casa de Representantes el próximo año. No hay ningún lenguaje legislativo que se ha publicado. Lo más probable es que no va a cubrir todos los recortes, pero los periódicos están diciendo que va a tratar recortes en USAID, que es el apoyo internacional, y también los medios públicos, PBS y NPR. Y una vez que entre este proyecto de ley, Congreso tiene 45 días para votar. Entonces, esto es completamente separado de la ley de reconciliación. También requiere 60 votos en el Senado. Lo hemos estado esperando, pero parece que en una semana vamos a saber qué hay ahí. Bueno, eso es lo más importante que voy a decir el día de hoy. Todos ustedes han estado muy involucrados en este asunto, algunos de ustedes desde enero y han estado hablando, contactando a sus representantes, hablando con la prensa, ha estado haciendo mucho trabajo y muy bien, pero no todos los que ustedes conocen están prestando atención a nada de eso. Esta gráfica es de nuestros amigos de la organización Data for Progress. Esa encuesta lo hicieron la semana pasada y cuando preguntaron básico de esta ley de reconciliación incluye recortes a Medicaid, casi la tercera parte de la gente no sabían y 17% dijeron lo equivocado, que no pensaron que había ningún recorte. Ese es un grupo muy grande de gente que no están tan informados como ustedes de lo que está en este proyecto de ley y por qué le debe de importar a personas como usted y otras personas como ustedes. Lo mismo de SNAP. Y específicamente preguntaron que si usted sabe si este proyecto de ley podría resultar en recortes para servicios para personas con discapacidades, porque mucha gente sí le importa eso y aún más gente no sabía que eso iba a afectar a personas con discapacidades. Entonces quisiera que ustedes vieran eso como una oportunidad, porque es un asunto muy importante que hay tantas personas que si supieran que alguien que ellos conocen les hablan de esas preocupaciones, podrían decir, yo no sabía eso, creo que no me gusta eso. Y eso le empodera a usted de ser un maestro, una maestra. La gente es mucho más probable que se involucren si alguien que conocen
les diga qué está sucediendo en Medicaid y SNAP, los recortes y qué quiere decir para ellos, sus familias, gente que conocen su pequeña empresa, los clientes que atienden. Realmente es un buen señal que hay tantas personas que quizá se podrían convencer de que, yo sé que este proyecto de ley recorta Medicaid y SNAP y no me gusta eso y quizá no lo quiero apoyar. Muy buen señal. Y en lo que pasamos por el proceso del Senado es muy importante que tengamos más y más voces involucrados que levanten la voz sobre estos asuntos, porque eso aumenta la presión y el conocimiento que tiene la gente. Más importa, una de las cosas más importantes ahora y siempre y, o hasta que salga lo que salga de este proceso, es personas como ustedes que puedan dibujar una línea recta entre causa y efecto. Estos son los recortes, eso es lo que quiere decir. Ustedes son las personas más influyentes porque muchas personas no están recibiendo sus noticias para nada o no del mismo lugar y usted puede ser su fuente de información. Buenas noticias. Usted es una fuente confiable de información. Entonces pueden ayudar. Cada conexión es una oportunidad en este momento. Uno de mis colegas estaba en una reunión ayer y dijo que yo tengo 5 miembros de mi familia con quienes he hablado de mi trabajo que es financiado con fondos federales y todos saben lo que hace, pero no habían visto la conexión que, que la financiación de tu trabajo puede estar a riesgo. Sí, no podemos, debemos presumir que la gente sabe cuáles son las implicaciones de algunos de esos cambios y acciones que la administración está haciendo en la gente que conocen. Y no quiere decir, no tiene que ser una conversación política, es simplemente hablando de los hechos. A mí me preocupan los cambios en Medicaid. Me preocupa qué significa la reducción para mí. Por eso me preocupa, porque eso no es político, es simplemente estar hablando de lo que está dentro de una legislación. Algunos han estado empezando a recibir ah, correspondencia de algunos de los congresistas y este es un ejemplo de una respuesta de uno de los congresistas de Wisconsin sobre cosas que hemos estado escuchando a través de los meses y eh, muchas de las cosas que se dicen se repiten aunque estén erróneas. Creo que cuando hablamos la semana pasada de trazar una línea roja y editar es importante porque estamos viendo algunas de las respuestas y muchas son similares, como si hubiera una lista de puntos de conversación y muchas de las correspondencias que los constituyentes están escuchando son muy similares y son verdaderamente no ciertas. Y se tomará a los electores para decir que esto no es verdad y cuestionar y asegurarse de que los representantes sepan que esto no es cierto. Tenemos algunas más diapositivas, no tenemos que entrar en mucho detalle, pero puse el texto en color rojo para que sepan que ese es que, que han encontrado. Hay que preguntar, cuando se dice algo así, ¿dónde está el análisis ah, que mencionas? ¿Dónde se cita? Cuando yo digo algo, a mí me preguntan,
¿De dónde saqué esa fuente? ¿Por qué no debería yo preguntarle eso al miembro del Congreso? Hay que pedir información sobre qué están hablando, dónde está el hecho, porque puede ser que no sea el caso. ¿Cómo saben que una persona está decidiendo no trabajar? ¿Les han preguntado a los 4 millones de personas, etcétera, que, que han identificado como personas que han decidido simplemente no trabajar? Porque no es lo que entendemos eh, como parte de lo que está en Medicaid, que representa a las personas que están. Hay solo 28% de las personas en Medicare que no están que no están trabajando, y es por razones, por ejemplo, que están enfermos o están cuidando a niños menores o tienen una cierta condición que no les permite. Y ahí es momento de desafiar a estos congresistas para demostrarles que no están mintiendo, que lo que están diciendo es verdadero. Y si quieren, ah, ustedes siéntanse sólidos en decir lo que están diciendo, porque muchas de nuestras fuentes lo han dicho. Hemos estado hablando de esto desde febrero, porque no hay indocumentados recibiendo prestaciones de Medicaid. Tenemos una hoja de información sobre eso. Este es otro sobre los indocumentados. Muchas de las cosas de las que están diciendo los delegados de Wisconsin es que no aplican ni siquiera para Wisconsin. Y eso hay que decírselos porque su trabajo es representar a la población de Wisconsin. Otro ejemplo es 1.2 millones de personas elegibles para recibir Medicaid, no están recibiendo prestaciones en Wisconsin. Y últimamente, la idea de que simplemente hacer que los estados gasten más cuando les está pidiendo a los estados que paguen más, están ah, reduciendo los ingresos federales. Eso hace que los estados tengan que hacer decisiones difíciles de recortar programas como Medicaid. Y si se les interesa en corregir los errores que creen que están ocurriendo, reduciendo lo que llega a los estados, no es una estrategia. Eso resulta en menos cobertura y no en menos errores o correcciones que los políticos quieren ver. Son unos ejemplos de cómo pueden ustedes trazar esa línea del momento en, para ser correctos. Hemos hablado la última vez de asegurarnos de que están enviando esas cartas a la prensa, que están haciendo un video, porque muchas de las cosas que se están repitiendo son simplemente ah, divertidas si no fueran tan serias. Envíenselo a la prensa, pónganlo en los medios sociales. Si, si quieren, envíenlos también a los congresistas que les mandaron esas cartas y enviárselas corregidas. Estamos en un espacio en que hay mucha gente que aún no entiende que estos recortes que significan y que están recibiendo información que simplemente contiene lo que esas cartas dicen y que son no ciertas. Y ustedes pueden ser importantes para que la gente reciban información verdadera. Lo último para hoy, todas estas cosas son públicas, se ha aprobado en la Cámara, esto es verdadero.
que no les digan que no es cierto, porque ya están escritas y mucha gente no sabe qué es lo que se contiene dentro de esos cambios y qué significa para la gente. No saben que estamos a la mitad de un proceso. El Senado aún está por entrar en este procedimiento y hay mucho que se puede hacer para influir y probablemente no van a saber a menos que uno se los diga. Y hay mucha cobertura y esta comunidad ha llevado a Medicaid, que era un asunto que no se hablaba, no se discutía antes. Ahora el tipo de cobertura que se ha recibido es enorme, es mucho más de lo que era en el 2017, pero no toda la gente ve esas fuentes como creíbles y mucha gente no está leyendo. Así que ustedes son las personas que pueden filtrar todo ese ruido y hacerlo verdadero y no sabrán, a menos que ustedes se los digan, porque probablemente no estarán viendo lo mismo o no estarán leyendo lo mismo o escuchando lo mismo. Y con eso voy a parar. Y lo siento que nos hayamos pasado un poquito más.